¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición del resumen en una jornada muy atípica porque está asignada por el paro de la CGT, que acataron todas las demás centrales sindicales y bueno, se está desarrollando con mayor o mayor acatamiento, según quien sea el que haga el análisis. Pero bueno, intramuros en el Congreso de la Nación hay actividad y la actividad fundamental se ha desarrollado durante toda la mañana en el Senado de la Nación, donde comenzó a analizarse el paquete fiscal en la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, donde, bueno, finalmente la novedad más importante que se da es el hecho de que, bueno, se ha postergado para la semana que viene la continuidad se ha entrado en un cuarto intermedio y, bueno, habrá invitados para exponer en las comisiones, en el plenario que analiza la ley de bases, y eso establece que, bueno, se prolongue unos días más, por lo menos una semana más, el dictamen. Pasamos entonces a Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, José, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno. Bien. ¿Cómo te trató el paro hoy? ¿Pudiste llegar bien? Mira, sí, por suerte pude venir bien. Obviamente que no vine en transporte público, por una cuestión lógica de que muchas líneas, o te diría la gran mayoría, no estuvieron presentes en las calles por el paro nacional. Pero vi un movimiento obviamente muy superior, digamos. No sé si igual el movimiento cuando hay tráfico en el cual no se puede ni avanzar, pero sí más tranquilo de autos, aunque un movimiento tal vez mayor en el sentido de que al no haber transporte muchas personas decidieron salir con su vehículo. Pero bien, bastante bien, con la custodia en la calle, en las cercanías aquí al Congreso, sí, pese a que no estaba planificada ninguna movilización ni demás. Pero lo que sí, José, ya tenemos que hacer el foco en lo que será la semana próxima, porque no solamente había quedado ya programada para la semana que viene en la Comisión de Justicia, que recordemos se iba a realizar hoy a la mañana, a las 11 de la mañana, y que ya estaba postergada, es decir, se había pasado para la semana próxima, sino que además ya tenemos que hablar de un buen cronograma con varias comisiones ya para la semana próxima. La más fuerte, la más importante será la de educación. Así que continúa la Cámara de Diputados con el debate del presupuesto universitario y ahí me parece que va a estar el foco. Así es, sí, bueno, cuando menciona la Comisión de Educación, está prevista la visita del secretario de Educación, justamente Torrendel, que bueno, ya fue anunciado justamente esta semana que iba a participar en esta situación. Ahí yo no alcancé a escuchar recién cuando te hablan, vamos a presentar a Lourdes. Ahora sí estamos, ¿no? ¿Se escucha bien? Mi voz, bueno, me oyen, me escuchan, como decía Talía. ¿Cómo estamos, José? Bueno, saludar a Gonza, por supuesto, también, a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Día de paro en nuestro país, como bien lo mencionaba recién Gonza. Por eso, bueno, obviamente el tema del traslado hacia nuestro canal fue distinto. Por una cuestión también de darle más orden, ¿no? Yo, por ejemplo, decidí caminar un poco, también conocí. Larga me encantó, caminata. la pasé de 10 hasta el momento dije, che, si sigo caminando voy a llegar muy tarde y la verdad es que voy a optar por un taxi, así que me paré un taxi y continué. José. Sí. Para mí, Lourdes dijo, no voy a pagar el día en el gimnasio, directamente camino y ya está. Olvídate, la vimos por ahí. Así que bueno, con respecto a esta semana, ya vamos llegando de a poquito al fin de semana, al previernes, y con esto, por supuesto, hay mucha actividad en comisión. Las comisiones del día de hoy, por lo que ustedes ya saben y por lo que recién estaba mencionando yo, quedaron suspendidas, pero sí lo que tuvo lugar en el día de ayer, que fue realmente un show de comisiones. Por ejemplo, estuvieron la de legislación penal, que es presidida por la diputada Laura Rodríguez Machado de la provincia de Córdoba, y por el otro, legislación penal con con seguridad interior. ¿Por qué? Porque en una se trató las modificaciones del Código Penal y vinieron expositores que hablaron sobre leyes antimafia, hablaron también sobre la ley Blas. El hermano mayor de Blas Correa fue uno de los que expuso al respecto de la ley Blas y cómo es en este caso las penas, ¿no? El aumento de penas para aquellos los efectivos policiales que no
cumplen con el tema del uso del arma reglamentaria, bueno, de qué manera lo hacen. Bueno, es una ley netamente de seguridad, así que se amplió un poco eso también. Y por supuesto, con seguridad interior ya aparecieron también esto de la creación del Registro Nacional de datos genéticos para el tema de abusos sexuales, de agresiones sexuales, para todo esto que estamos, este abanico de temáticas. Así que bueno, mucho. Hoy realmente tenemos bastante contenido. Vamos a hablar de la ley de la baja de imputabilidad, que es un tema que también presentó el Ejecutivo y que desde seguridad y desde justicia lo están trabajando. Así que hoy vamos a estar en toda la parte penal, judicial. Hoy hay mucho. Así es, bien, como todos los días. Un gran resumen. Y de salud también, José. Así que hemos traído proyectos de todo tipo. Muy bien. Si no se quedan a mirar este programa, bueno, es porque no tienen algo nada, realmente muy importante que hacer, pero bueno, ¿qué van a hacer en un día de paro? A propósito de lo que decía Lourdes recién respecto de lo que fue la actividad en la comisión, el plenario que hubo de las comisiones de legislación penal y seguridad interior, estaba viendo lo que habían hablado y, por ejemplo, muy interesante los expositores que habían participado y uno de ellos me interesaba particularmente lo que decía Manuel Garrido, que fue es un exdiputado radical y que decía, por ejemplo, algo que lo dejo para después. Primero vamos a ir a nuestro invitado y después seguimos con este comentario, pero nos vamos a ver a uno de los protagonistas del Congreso de la Nación de la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos en contacto con el diputado Carlos Heller. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, ahora tenemos la novedad reciente de que, bueno, se estira un poco los plazos del debate en el Senado de la Comisión de la Ley de Bases, y el paquete fiscal justamente se extiende para la semana que viene. Quería arrancar con ese tema con usted y justamente, bueno, ¿qué visión tiene del tratamiento que se le ha dado en la Cámara de Diputados y, bueno, el que ahora ha pasado al Senado? Bueno, yo he dicho estos días varias veces que si la votación hubiera sido por discursos, diputado lo hubiera rechazado. Claro, muchos decían. Que en general hubo muchísimos discursos que dijeron que era inaceptable, que no se podía aprobar eso, que era un retroceso en un montón de aspectos, que era negativo para la gente, etcétera, pero se terminaba con una frase que yo la habré escuchado 100 veces en ese debate, que es: tenemos que darle las herramientas que el gobierno nos pide. Y yo cada vez que lo escuchaba pensaba siempre lo mismo, pero si no estás de acuerdo con el objetivo, ¿por qué le vas a dar herramientas para hacer las cosas mal? Claro. Pero lo cierto fue que a la hora de votar, las votaciones diferían bastante de esos discursos. Y entonces tuvimos el resultado que todos conocemos, es decir, que se le dio media sanción y que el tema pasó en revisión a la Cámara de Senadores. Bueno, en la Cámara de Senadores se abrieron a la vez otras cuestiones que seguramente con el pie del debate de diputados han llevado a la necesidad de profundizar. El tema del RIGI es uno de ellos que efectivamente creo que sobrepasa todos los límites. El tema del impuesto a las ganancias es otra cuestión que efectivamente divide hasta territorialmente las opiniones más allá de las fuerzas políticas a las que pertenecen. Así que no me extraña que en el Senado hayan decidido darle más tiempo al debate, porque además yo veía ayer la presencia de algún funcionario del Ejecutivo diciendo ante una pregunta concreta de un senador que el tema no lo había leído, lo que de hecho tiene una gravedad inusitada, ¿no? Porque si el funcionario del Ejecutivo que va al Parlamento a explicar
lo que el Poder Ejecutivo está pidiendo que se apruebe, dice que no lo leyó. Entonces, ¿quién hizo los proyectos? ¿Dónde se hicieron? Qué sé yo, hay tantos interrogantes ahí abiertos que a mí me preocupan mucho, muchísimo. Usted mencionaba recién eso de esa frase que pronunciaban muchos diputados de darle las herramientas al gobierno que el gobierno nos pide. Y bueno, hay una frase también muy común en la política que dice que un blanqueo, una emergencia y una moratoria no se le niegan a ningún gobierno. Bueno, y es lo que justamente... Eso es una frase de Pichetto. Bueno, ¿y usted la comparte? Tiene autor, no es una frase en general, es una frase con autor. Así es. Pero aún aceptándolo como concepto, hay blanqueos y blanqueos. No sé, yo dije en mi intervención en diputado cuando se discutió, por ejemplo, empezando por una cosa que es gravísima para mí desde el punto de vista de los problemas de violaciones que puede haber, de ilícitos inclusive, en los excluidos del beneficio de acceder al blanqueo figuran los funcionarios públicos de los distintos poderes, y es histórico y usual que se diga que ocuparon cargo en los últimos 10 años, y en este proyecto se bajó a 5. ¿No le parece llamativo? Porque curiosamente al bajarlo a 5 sucede que los funcionarios de la gestión macrista podrían acceder al blanqueo y no estarían dentro de los sujetos no alcanzados por el beneficio del blanqueo. Después aparecen cuestiones como la de que se pueden blanquear bienes a nombre de terceros. Yo nunca vi una cosa así. ¿Cómo se va a poder blanquear bienes a nombre de terceros? Quiere decir que había testaferros. Porque ¿cómo hay bienes a nombre de terceros que yo voy a blanquear? Los puse a nombre de otro. Un prestanombres. Digo, después, bueno, hay un régimen muy benigno, por ejemplo, hasta $100.000, cero de costo. Es decir, estamos hablando de gente que como mínimo cometió el delito de no cumplir con sus obligaciones fiscales. Eso es un blanqueo. Pero siempre se trata de prevenir que otros delitos no queden también allí protegidos. Este blanqueo tiene una generosidad, permite que blanqueen residentes y no residentes. ¿Qué sentido tiene que blanquee? Parece que tuvieran nombre y apellido alguna de las cuestiones. ¿Cómo va a haber que blanquee un no residente? Claro. No tiene mucho sentido. Bueno, entonces supongo que nuestro debate en diputados también habrá alertado y algunos senadores habrán tomado algunas de esas cosas que allí se dijeron y hará que esos debates ahora en el Senado se profundicen aún más. También durante el debate de la ley de bases se habló mucho del tema del presupuesto, la falta de un presupuesto, y se habló de la necesidad de justamente de un hipotético, realmente algo que es inaplicable seguramente, que no sucederá, que era el tratamiento del presupuesto. ¿A usted le parece que sería eso viable? Usted que es una persona especialista en el tema por haber presidido durante tantos años la Comisión de Presupuesto, ¿eso sería viable, sería factible abrir el presupuesto ahora, establecer uno? Sí, claro, si el Poder Ejecutivo tiene voluntad de querer discutir un presupuesto y manda un proyecto, ¿qué problema habría en poder tratarlo? Al contrario, yo creo que sería necesario, porque además en una economía tan distorsionada y con los niveles de inflación que tiene la Argentina y demás, tomar el presupuesto del 2023 que tratamos a fines del 2022 y utilizarlo como base y desde ahí para arriba utilizar la discrecionalidad para la asignación de partidas, es por un lado yo diría abuso de poder del Poder Ejecutivo enorme, porque queda con una libertad para hacer lo que quiera hacer notable. Y acá
aparece uno de los problemas que también yo ayer lo mencioné en mi intervención. Para este Poder Ejecutivo el Parlamento es un trámite inevitable a veces y trata de ver cómo lo esquiva lo más que puede. Y nosotros tenemos que seguir defendiendo la idea de la división de poderes y de que el Parlamento es un poder y de que, yo dije ayer, el mandato que yo tengo tiene la misma legitimidad que la del presidente, porque todos provienen del voto popular. Y el mandato que a mí me dieron tiene que ver con la propuesta que nosotros defendíamos cuando fuimos candidatos. Y entonces yo tengo la misma legitimidad de seguir defendiendo aquellas cosas en las que creo y que siempre expuse y que forman parte de lo que yo creo que habría que hacer. No me tapa el mandato del presidente, el mandato que tengo yo digo yo, lo pongo en primera persona, que tenemos todos los que integramos ese poder que se llama legislativo, que es el poder democrático por excelencia, porque allí está representado la Cámara de Diputados del pueblo de la nación. Así es. En proporciones a la cantidad de habitantes que tiene cada distrito, con representaciones que tienen las diversidades de las representaciones gremiales, empresariales, culturales, educativas, etcétera, que conforman nuestra sociedad. Y entonces esa representación múltiple, diversa, plural, que es el Parlamento, no es un trámite molesto, es una necesidad imperiosa para que funcione el sistema democrático. ¿Qué es lo que suprimen los gobiernos dictatoriales? El Parlamento, porque Poder Ejecutivo hay siempre y Poder Judicial hay siempre. Lo que se suprime cuando se afecta a la democracia es el funcionamiento del Parlamento. Y eso es lo que hay que defender a capa y espada, y no se puede permitir que se avasalle el rol, el papel de uno de los poderes de la democracia, el poder de la democracia por excelencia, que es el Parlamento Nacional. Por último, diputado, ayer se conoció la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que dio un dígito, 9 y pico, y bueno, justamente suele ser un anticipo de lo que va a dar algo parecido el INDEC a nivel nacional. Y bueno, le preguntaba entonces por esta baja de la inflación, esta baja que se está dando, cuál es su parecer. Y a propósito también de aquello que decía el presidente de la Nación, lo dijo por cadena nacional, el hecho de celebrar que por 3 meses consecutivos se dio el déficit cero. Bueno, a ver, intento contestarle las dos cosas. Primero, se están preparando para festejar lo que el año pasado era un desastre, porque el año pasado la inflación promedio de enero a diciembre estuvo alrededor del 8%. Y ahora parece que sería una maravilla que tengamos la inflación de un dígito. Cuando la inflación es de un dígito, lo que están diciendo es que las cosas aumentan un poco más lento, no que dejaron de aumentar. Cuando la inflación es del 9%, quiere decir que el promedio de los precios de la economía creció el 9%. Y cuando el precio del trabajo o el precio de las jubilaciones se queda estancado, se sigue aumentando la brecha de lo único que importa, que es el verdadero valor que tiene un salario, que no es cuántos dólares representa, sino cuántos kilos de carne, de pan, de leche, cuánta luz, cuánto gas, cuánto agua puede pagar con ese salario. Entonces, indudablemente, cuando se deja que los precios suban libremente y se genera una devaluación de la escala que hizo este gobierno al iniciar su acción, y todo eso se traslada a los precios, hay un punto que los precios van a dejar de subir, porque como bien dijo Mondino, la gente va a dejar de comprar. Entonces no van a subir más porque no hay quien lo compre. Eso se llama recesión y, si usted quiere, se llama depresión. Pero en el gobierno de Menem tuvimos deflación. Hubo meses que hubo inflación negativa, no de un dígito, negativa. Pero cuando terminó el gobierno teníamos 2 dígitos de desempleo. Entonces, puede ser que este gobierno resuelva el problema de la inflación. Pero eso no resuelve el problema de la gente.
La gente está ilusionada que si baja la inflación le van a mejorar los ingresos. Y si baja la inflación, lo único que van a seguir desmejorando un poco más lentamente esos ingresos. Entonces, eso es el tema. Lo que nosotros necesitamos, este gobierno dijo, queremos un cambio de precios relativos. Y ese cambio de precios relativos es el cambio de del precio relativo del salario y de las jubilaciones respecto de las cosas y los servicios. Y eso es lo que están haciendo y ese es el éxito que están logrando. Respecto del tema fiscal, que es la otra cuestión que usted me planteó. Mire, Vox Populi, que ese equilibrio... Yo ayer dije, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos es enemigos del ajuste para resolver el problema fiscal. Si usted en su caso familiar no le alcanza la plata y dice, bueno, este mes no pago el crédito del banco, no pago la luz, no pago el gas, no pago esto, no pago lo otro, y después le digo a mi mujer, la plata me alcanzó, estoy macaneando. Está a la vista, le están queriendo dar a Camesa un bono para el 2038 para documentarle la deuda impaga que tienen por los servicios, las provisiones que hizo Camesa. Y digo esto como un objeto, como un caso más. Se terminó la obra pública. Se terminaron las transferencias a las provincias, se recortaron los fondos a las universidades, se hizo un brutal recorte de las jubilaciones. ¿Y cuál es el mérito de tener equilibrio fiscal habiendo hecho todo eso? Porque el equilibrio fiscal debería ser una herramienta para que la gente viva mejor, no peor. Muy claro. Debería ser el camino al crecimiento de la economía. El equilibrio fiscal se podría lograr combatiendo más la evasión, tratando de impedir que esos miles de millones de dólares que están fuera del país dejen de estar fuera y tengan que volver. Se podría lograr también, lo dije ayer en mi intervención, reclamando para que nos saquen los sobrecargos que nos cobra el Fondo Monetario Internacional por habernos dado un crédito más grande del que podía darnos. Usted sabe, mi amigo, cuando se tomó el crédito del Fondo Monetario, la tasa de interés era, creo que 1,29. Hoy la tasa de interés es 5,5, alrededor, algo así, más 3 puntos de sobrecargo por el exceso. Es decir, que estamos pagando una tasa por el préstamo del Fondo Monetario Internacional de más del 8% en dólares. ¿Sabe cuánto estamos pagando ahí que podríamos ver cómo hacemos para reducir y de esa manera achicar el déficit fiscal sin hacerlo a costa de los jubilados? Por ejemplo. Claro. Clarísimo, diputado. Le agradezco mucho el contacto con nosotros, como siempre. Y bueno, lo despedimos y volvemos a hablar en cualquier momento. A la orden, que les vaya muy bien. Gracias, diputado. Era el diputado Carlos Heller, bueno, que dando un panorama muy claro de toda una palabra autorizada en materia económica. Hacía muchas referencias a lo que dijo ayer. Claro, ayer justamente hacíamos referencia también nosotros a lo que fue la reunión de la Comisión de Presupuesto. Sí. El expresidente. Actual vicepresidente, bueno, él también dio ese discurso, hablaba de que, bueno, reiteran algo que a mí me causa mucha impresión. No somos hinchas del déficit fiscal, pero bueno, somos enemigos del ajuste. Eso era una de las frases que nos dejó el diputado Carlos Heller. Y bueno, y recordemos, esa reunión de la Comisión de Presupuesto que fue ayer, finalmente se reunió para tratar el tema de la movilidad jubilatoria, un tema que bueno, ya cuenta con el dictamen de la Comisión de Previsión Social y que ahora, bueno, finalmente llegó a la Comisión de Presupuesto. Se desarrolló ayer una reunión, pero bueno, no hubo dictamen. Se patea para más adelante el tema del dictamen y recordemos, cuando tenga dictamen veremos si logra ser llevado al recinto. Hay, mientras tanto, contactos entre lo que es la oposición dialoguista para establecer un acuerdo con el gobierno para hacer una fórmula
que contemple todos los requerimientos que pueda llegar a tener el propio gobierno nacional para, en definitiva, terminar aprobando por ley una iniciativa de esas características, entonces que finalmente pueda prosperar en el recinto y se pueda llevar a ser algo que no termine siendo vetado por el gobierno nacional o que en última instancia que terminen aprobándola y que sea después que no pueda llegar nunca al recinto. Sí, y fíjate que estamos comenzando en la primera semana de mayo ya, comenzando la segunda semana de mayo, y todavía seguimos hablando de el mes de enero. Claro. Porque la inflación del mes de enero fue el porcentaje más alto y es lo que se continúa discutiendo para que se incluya. Claro. En lo que sería el famoso emplazamiento. Emplazamiento, claro, exactamente, como para retribuir y no haya esa pérdida en cuanto a los aumentos que, recordemos, antes en la gestión de Alberto Fernández eran trimestrales y ahora con esta actualización que vendrá y que todavía se sigue discutiendo pese al aumento de este bono de 70.000 pesos, más el porcentaje que se había aumentado, el problema sigue siendo qué pasó con esos primeros meses de este año 2024. Así es una buena pregunta que todo el mundo se la hace realmente. Y bueno, se nos fue la primera media hora del programa, vamos a una breve tanda y después seguimos con todo lo que dijimos al principio que teníamos para contarles. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa
que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Seguimos con el resumen y nos llegaba la información recién de una reunión que mantuvieron los miembros del bloque de La Libertad Avanza con los del PRO, y en esa reunión participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y bueno, se acordó un poco continuar el trabajo que vienen realizando. Se analizó lo que se había hecho durante el debate de la ley de bases y se acordó establecer una agenda común para avanzar en el futuro inmediato con leyes de seguridad, avanzar por ejemplo con el tema de la baja imputabilidad. Eso es uno de los temas que vas a dar vos justamente. Exactamente. Y bueno, la ley antimafias, la modificación de condenas, esas son algunas de las cuestiones que había sido este encuentro antecedido por una reunión que también mantuvo el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, había mantenido en Casa de Gobierno con la
secretaria general de la presidencia, Karina Milei, justamente, y terminaron ahora deviniendo en esta reunión de la que participaron representantes de ambos sectores. Y bueno, mencionábamos el caso de la baja de imputabilidad, entonces vamos a vos, Lourdes, perfecto, que es tu momento. Bueno, vamos a hablar de un proyecto que ya tiene un camino bastante prolongado, si se puede decir. Siempre se volvía a retomar el tema de la baja de la edad de imputabilidad, que es una pregunta porque, por supuesto, mirando países donde, bueno, más vamos a decir, de Europa o por ahí o en Norteamérica, bueno, hay diferentes ejemplos, ¿no? Pero allá por el mes de enero, en este caso el ministro de Justicia, estamos hablando de Mariano Cunio Libarona, había adelantado la necesidad, la importancia de que pudiera finalmente presentarse un proyecto de ley como tal. Con esto también Manuel Adorni, el vocero presidencial, había dicho en su momento delito de adulto, pena de adulto, y Javier Milei, el presidente de los argentinos, también había dicho el que la hace, la paga. Con todo esto ya hace algunos meses habíamos visto a Mariano Cunio Libarona estudiando los diferentes proyectos y un poco del pormenor de cada uno de los puntos, de los artículos, y con esto el tema surgió a partir del crimen del playero Bruno Busanich. Recordemos que ya pasaron algunos meses del crimen de Bruno, el playero asesinado a balazos por un sicario en Rosario, y con esto también es cuando ya se empezó a trabajar un poco más sobre el proyecto en sí. También alguien que hizo referencia a este tema fue Patricia Bullrich. Ya está entrando al Congreso de la Nación la ley de imputabilidad para que nunca más crímenes como estos queden impunes. Recordemos que también hubo una bandera en la que amenazaban a Patricia Bullrich en Rosario, así que es una cuestión que ya viene bastante caldeada, no solamente por el asesinato de Bruno, sino por también el del colectivero, el del taxista y tantos otros crímenes que se han llevado adelante con total impunidad en nombre del narcotráfico, vamos a decirlo. Y en el caso del playero, fue un chico de 15 años. Fue un chico de 15 años, ¿no? Un asesino de 15 años, vamos a decirlo como tiene que ser. A partir de esto es que se volvió a hacer foco en la ley de imputabilidad. Bueno, pensando un poco en los proyectos presentados también, el bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, esto también es consagrar un sistema de responsabilidad penal juvenil, despojado de todo resabio tutelar, estableciendo a partir de los 14 años un proceso de responsabilidad penal. Y con esto me voy a una declaración del también de quien es ahora ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que había dicho anteriormente: hay dos sistemas en el mundo, el criterio suizo o inglés, que divide según los delitos y te hace graduaciones según la edad. Dijo, no quería hacerse tanto lío en el tema, tanto vericueto, sino que al margen de delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa. A partir de los 14, por ejemplo, que es la edad que él decía que era por ahí la más adecuada, y es la que sostienen casi los 30 proyectos que él se puso a estudiar, que inclusive posteó en su red social X que ya estaba estudiándolos. Casi todos toman 14 años como edad de imputabilidad promedio. Pero bueno, algunos de los otros países de Latinoamérica que tienen también esta edad promedio de imputabilidad, en este caso sería de Chile, Colombia, Paraguay, Perú, España, también Alemania, Italia y Austria, esto es en Europa, y por supuesto, si nos ponemos a ver un poco cuáles son... ¿Y ahí a qué edad la bajarían? Y ahí la bajarían a los 13 años. A los 14. Ya. Ah, a los 14, no, por eso, estos son los países que tienen edad de imputabilidad a los 14 años. Claro. Para los 13 años tenemos Uruguay, muy cerquita, tiene una edad de imputabilidad de 13 años. Mirá vos detalle. Sí, es un dato no menor. Pasamos cruzando el río, a partir de los 13 años, un menor ya puede ser castigado y penalizado por los delitos que realice. Uruguay, Francia, Guatemala, Nicaragua y Alemania es otro de los países también que, en este caso, tiene la edad de los 13 años como imputabilidad. A los 12 años, edad de los 12 años, ya bajamos otro rango más. Estos países se empieza a poner un poquito más ajustadita la mano. Sí, Brasil, México, Costa Rica y Ecuador. A partir de los 12 años los menores ya pueden ser
castigados y penalizados por lo que realizan, por los delitos, ¿no?, que llevan adelante. Después está la edad más baja, una de las edades más bajas es Inglaterra, que tiene una edad de imputabilidad de 10 años, a los 10 años, son todavía niños, y la más baja, ¿sabes dónde es? No. Muy cerquita de Inglaterra. A ver. Es en Irlanda, a los 7 años. A los 7 años ya un menor, en caso de llevar adelante un delito, puede ser condenado. Estos son, bueno, algunos de los países que, por supuesto, se van tomando diferentes referencias, proyectos, países europeos, que, bueno, sirven como eje, como ejemplo para también entender cómo llevan adelante las políticas en materia de imputabilidad, ¿no? Y con esto también, bueno, hay algunos proyectos presentados del gobierno de Cambiemos en enero de 2017, también otro en enero de 2019 que decía de la baja edad de imputabilidad de 15 años. Se habla también de un sistema de escalas y los menores de 15 serían imputables solo por homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robo de armas de fuego. Algunos... El proyecto de Cambiemos ni siquiera pudo llegar tampoco al recinto jamás. Exacto, exactamente. Bueno, es un poco de lo que se está hoy charlando y que en este caso, bueno, se está esperando que de alguna manera se termine de revisar, de armar y enriquecer bien el proyecto y que la ley de imputabilidad pueda entrar por la puerta grande al Congreso de la Nación, sea tratado primero en diputados o en senadores, pero el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, ya está analizando los más de 30 proyectos que hay en la mesa. Algunos proyectos que tienen estado parlamentario. Rápidamente, Ramiro Gutiérrez, un proyecto de 5 de marzo de 2024, había presentado otro en 2022, en septiembre del 2022, que propone un régimen de responsabilidad penal de las personas mayores de 14 y menores de 18. Luego, otro proyecto de Estado parlamentario es la diputada de Unión por la Patria también, Agustina Propato, del 23 de agosto de 2023. Esto es también para derogar la ley 22.278, que es el régimen penal de la minoridad, y crear un sistema de responsabilidad penal juvenil, y esto no establece una edad límite. Y por otro lado, hay otro de Diego Santilli, del 16 de junio de 2023, donde baja la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años. Y hay más, hay más proyectos de Estado parlamentario que todavía tienen Estado parlamentario. Hay un montón. Lo que suele pasar en esos casos, porque bueno, ahora decíamos que la Libertad Avanza y el PRO estaban analizando la posibilidad de llevar un paquete de seguridad, un paquete de leyes de seguridad al tema, a avanzar con esos temas, e incluía justamente este tema de la baja de edad de imputabilidad. Bueno, cuando sucede así, cuando llega a las comisiones, lo que suele suceder en esos casos, cuando viene un proyecto del Ejecutivo, es que se da la posibilidad, es una posibilidad que suceda, que habiendo tantos proyectos con estado parlamentario, que se debatan justamente, se haga una informativa donde justamente todos los autores de iniciativas de ese tipo puedan exponer sobre esas iniciativas para integrarlas, si es necesario, si es posible, a ese proyecto del Poder Ejecutivo. Y recordemos, hay estadísticas de la Corte Suprema de Justicia que establecen que hay un 30% de los delitos que se cometen son cometidos justamente por menores de 16 años. Menores de 17. Sí. Me parece que esto apunta, obviamente, que a de acá propósito, se ¿no? pueden, claro, acá se pueden disparar muchas aristas como para empezar a analizar. En principio, que se utiliza mucho en la Argentina por un conocimiento genérico, no hay que estudiarlo ni indagarlo mucho, de que personas tal vez de vulnerabilidad social, económica, pero también educativa, suelen utilizar por una cuestión de necesidad y sin conocer las consecuencias que eso puede traer a sus hijos, sobre todo muy chicos, ya sea para pedir en la calle, para utilizarlo como herramienta de que a uno lo enternezca un poco más y decir, bueno, te ayudo. Sí, lucran con niños. Sí, la necesidad de agarrar un peso, agarrar un mango, como se dice, y la utilización de la figura de un chico, de un niño que está en la calle o en situación muy precaria. Pero también al mismo tiempo se utilizan estas figuras a medida que van creciendo, ya básicamente como una herramienta. Así como sucedió con este chico que, vos lo dijiste bien, tenía 15 años. Sí.
tiene 15 años. Y en la declaración dijo, era a elección libre. Claro. Cayó el playero, lamentablemente, como podría haber caído cualquier otra víctima de la zona aledaña, en Rosario. Claro. Pero bueno, acá también hay otros temas. Bueno, uno dice, esto sirve como herramienta educativa y de decir, bueno, tenés que tener un poco más de cuidado si vos cometés un delito de esta magnitud, porque claro, agarra a un chico con un poco más de conciencia a los 15, hace lo que tiene que hacer, como en este caso pasó en Rosario, que son casos multiplicados, si total no pasa nada. Me parece que apunta un poco más a lo educativo y a tener un poco más de conciencia, porque a esa edad hay algunos niños que tienen un poco más de conciencia de que lo pueden hacer y tranquilamente, y para la figura jurídica o penal no estaría pasando nada. Sí, ahora, hay un montón de cosas también que tienen que ver, de situaciones que tienen que ver con el entorno en el que también se encuentran estos niños, porque uno se pone a pensar, dice, niños de 10, 12 años, pero ¿cómo están criados? ¿Cómo es el entorno familiar, social, escolar, educativo? Empiezan a aparecer un montón de otras fallas también que no tienen que ver solamente con que venga un sicario y te diga vení a trabajar conmigo, que te voy a dar plata para que vayas a comprarle comida a tu familia, ¿no? La famosa plata accesible y fácil, rápida. Sí. ¿No? Claro. Pero también al mismo tiempo hay que ver las condiciones en las cuales va a terminar. No voy a decir cayendo porque si no suena ya más a opinión o una cuestión subjetiva, pero sí al lugar en donde ingresa una vez que vamos a suponer que se baja la edad de la imputabilidad y un niño o una niña de 14 años comete un delito, va preso, bueno, ¿a qué lugar cae? Así es. Ese es el problema. ¿Es una escuela para que después se eduque y salga mejor? ¿O sigue siendo una escuela delictiva? Ese es el problema. Tiene que haber una red de protección, obviamente, más allá del tema de que obviamente tiene que haber una atención de parte de la justicia, que no siga mirando para otro lado seguramente. Pero bueno, hoy hablábamos del tema de una de las cuestiones del día, fundamentalmente es el tema del paro, y de ese tema habló el vocero presidencial Manuel Adorni. Aprovecho este momento para saludar a todos los argentinos que desde muy temprano, como ustedes, como yo, están trabajando. Entre ellos, a los trabajadores de colectivos, de Flybondi también, que están prestando servicios, los policías, los médicos, los trabajadores rurales, los comerciantes, vendedores ambulantes, los trabajadores freelance, los docentes particulares, los monotributistas y cuentapropistas que se ganan su día trabajando como corresponde. También quiero saludar a todos los que, queriendo ir a trabajar, no lograron hacerlo porque no los dejaron, perdón. Desde ayer se han recibido 1900, al menos hasta el corte que hice para venir aquí a la conferencia, 1932 llamados con denuncias en la línea 134, línea que se utiliza, por supuesto, para denunciar extorsiones. Desde que abrimos la línea, aprovecho para pasarles el dato, hubo 138.466 llamadas con denuncias. Como dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hubo esquinas donde los colectiveros fueron agredidos a piedrazos y pincharon cubiertas con clavos. Hubo fuerzas de choque del sindicato de camioneros evitando que los trabajadores puedan ingresar a las fábricas en Pacheco, San Lorenzo y San Martín. Estas son, por supuesto, extorsiones de personas que hace 20, 30 o 40 años viven del esfuerzo de los demás y no del esfuerzo propio. Hay, por ejemplo, algunos de ellos que están hace 30 años en el poder, hay uno particularmente que fue menemista, kirchnerista de Néstor, kirchnerista de Cristina, oficialista del peronismo de turno, y hoy, mientras que 1 millón de trabajadores quedan varados por el paro de su gremio, él se mueve en un Audi A5. Hay otro que es líder gremial desde el año 92, hace 32 años, que trabaja de gremialista, quien citó textual: durante los 4 años de Alberto Fernández jamás hubo un proyecto en contra de los trabajadores. Bueno, recordarle
a esta persona que Alberto Fernández dejó el cargo con la mitad del país pobre, con 45% de los trabajadores en negro y uno de los 5 peores salarios del continente. Bueno, hubo otro que tuvo más causas judiciales que años en el Estado e incluso tenemos uno de todos estos personajes que amenazó en su momento al ministro Caputo con tirarlo al riachuelo. Bueno, ahí lo escuchábamos al vocero presidencial hablando de los paros, dando números. Yo voy a agregar algunos números más. ¿Cuántos paros tuvieron los presidentes durante estos años de 40 años de democracia? Ya me parecía, José, perdón, ya me parecía que no hayas traído algún dato de este tipo. Tenía el dato ese, pero este dato lo hice justamente cuando atendiendo al hecho de que Alberto Fernández no había tenido ningún paro. Claro. Y bueno, en algún momento iba a servir para refrescar eso un poco la memoria. Alfonsín tuvo 13 paros. Ustedes no habían nacido todavía, pero los paros en 5 años y medio de gobierno. Me muero la efeméride, tipo el dato, no habían nacido. Menem. Claro, sí. En tiempos en que creo que tampoco. Yo tampoco. Menem, 9 años, 9 tuvo, 9 paros en 10 años y medio. De la Rúa, 10 paros. Ahí ya bajó el promedio, porque Alfonsín tuvo un poquito más de 2 por año. Alfonsín fue el que tuvo más paros. De la Rúa tuvo 10, no, el promedio se lo lleva de la Rúa, tuvo 10 paros en 2 años. Duhalde, 2 paros en un año y medio. Kirchner tuvo 1 en 4 años. En 4 años y medio, y Cristina Kirchner 5 paros en 8 años, Macri tuvo 5 en 4, Alberto Fernández tuvo 0 paro en 4 años, y llegamos ahora, estos son 2 de segundo paro en 6 meses. 6 meses ya son, sí. Bueno, de todos los que nombraste podemos sacar varias conclusiones, que obviamente por una cuestión de situaciones, no solamente en la línea económica del país, todo va cambiando, pero que en todos los gobiernos que vos por lo menos mencionaste de bandera peronista, no peronistas, tienen menos. Sos más afín o sea, a los paros. Los gobiernos que mencionaste de bandera peronista tuvieron menos que el resto. Y hacemos un repaso también, que eso también, sí, especialmente lo hacía, es la cantidad de sindicalistas que son diputados nacionales, por ejemplo. Recordemos, la cantidad son unos cuantos, pero antes eran muchos más. Inclusive que cuando ustedes tampoco habían nacido allá por el 83, en el regreso a la democracia, el presidente del bloque peronista era un sindicalista, justamente, que era Diego Ibáñez, que era del gremio petrolero. En la actualidad, ¿cuántos hay? No sé si son todos, pero son unos cuantos. Sergio Palazzo tenemos, del gremio bancario. Hugo Yasky, que es del bloque Unión por la Patria. Carlos Cisneros, que es del bancario también. De Tucumán. Vanessa Siley, también es gremialista. De universidades, ¿no? No, de la parte judicial. Sí, Mario Manrique, que es adjunto del ESMATA. Pablo Carro es de los gremios docentes. De la Libertad Avanza, que también tiene uno, que es Pablo Anzaloni. Jorge Antonio Ávila es de Hacemos Coalición Federal, también es gremialista, es petrolero. Romina del Pla también es gremialista, docente. José Edgardo Gómez, desde Santiago, y él es de Unión por la Patria, es del zamorismo, es secretario general de la CGT de Santiago del Estero. ¿Y Natalia Saracho no entra? Natalia, no es gremialista, no es gremialista. Más que nada es de los recuperadores. Claro, sí, pero no llega a ser un gremio. Así que llegamos, Vale aclarar algo. Sí. En el estudio, en el análisis que hacíamos recién, que nosotros hayamos dicho, por ejemplo, o remarcado que tal vez los gobiernos más de bandera peronista hayan tenido menos paros, no cuenta que solamente se hace con el análisis de una sola arista. No es que se lo vincule a los gremialistas, sino que también puede pasar que, como dijo Carlos Heller, dijo, nosotros no tenemos la remera puesta del déficit fiscal cero. Claro. Bueno, puede venir también por ahí. Son métodos y mentalidades. Cuando vos no apuntás a un déficit cero, también pensás en más distribución, pero así también más dinero que se gasta del Estado. Sí, bueno, son visiones, son datos que aportamos acá en una jornada tan especial que
por lo menos en lo que al resumen respecta, llega a su fin por hoy. Así que, bueno, gracias Lourdes. Excelente, gracias, un placer. Hoy. Gracias Gonzalo. Como siempre, un placer, nuevamente. Y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana viernes a las 15 y ahora quedan en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición.